volviendo a lo que estábamos, básicamente les decía entonces que si bien hay muchas dudas e incertidumbres sobre cómo va a seguir evolucionando la invasión de Rusia a Ucrania, mi conclusión básica es que no parece, digamos, que vaya a cambiar en forma significativa, digamos, el panorama de los precios de los activos, y lo que hemos visto durante los últimos días y durante las últimas semanas parece ir en esa dirección. O sea, evidentemente que tiene consecuencias políticas, que puede tener consecuencias sobre la arquitectura geopolítica global, sobre el orden mundial de los próximos años, pero en el comportamiento de los precios de los activos, el escenario más bien puede quizás acentuar algunas de las tendencias que estábamos viendo, sobre todo en materia de commodities, sobre todo en términos del impacto, por ejemplo, en el precio de los energéticos, del petróleo, de la energía en general, que venía algo rezagada respecto al resto de los precios de las materias primas. O sea, habíamos visto un escenario esencialmente de recuperación a los niveles previos en la mayoría de los commodities, a los niveles que se observaron en el superciclo anterior, 2013-2014, pero no lo habíamos visto todavía en el caso del petróleo, probablemente porque la movilidad no se había normalizado completamente a nivel global producto de la pandemia. De modo que lo que ha pasado con el petróleo, si bien digamos, la invasión de Rusia a Ucrania le dio un impulso al precio del petróleo, eventualmente podría haber pasado simplemente por la normalización también de las actividades en el mundo a partir de la disminución del impacto de la pandemia. O sea, no es tan sorprendente que el precio del petróleo esté en un rango entre 110 y 120 dólares, cuando hemos visto que los metales volvieron a los niveles del 2014, los productos agrícolas, ganaderos también, incluso hasta más arriba, otros commodities, en el caso, por ejemplo, relevantes para Uruguay, como la celulosa o la madera también, y uno podría así seguir, digamos, rubro por rubro, sector por sector, viendo que los precios de las materias primas habían vuelto a los niveles de 2013-2014. Por lo tanto, es cierto que la guerra ha catalizado una alza significativa en el caso del petróleo, pero el escenario que uno estaba delineando o imaginando para 2022 era con un precio del petróleo claramente más alto, producto de esa normalización de la movilidad. De modo que, ¿cuál es el escenario hoy para la economía global? Es un escenario de algo menor crecimiento mundial respecto a lo que estaba esperándose hace unas semanas atrás. En vez de que la economía mundial crezca cerca de 4,5% como se preveía, es probable que esté más cerca de 3,5%, pero eso es todavía el promedio histórico. O sea, no estamos viendo aquí un escenario en el 2022, de un aterrizaje duro. No lo están reflejando los precios de los activos, las bolsas se han recuperado, sobre todo la de Estados Unidos. Hemos visto que también tenemos, desde el punto de vista de las materias primas, un escenario que más bien es visto como constructivo y positivo, y todavía las condiciones financieras son más bien expansivas. Estamos teniendo la secuencia de datos ya preliminares de marzo. Hoy salieron los indicadores de percepción económica en la eurozona, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y lo que hemos visto es que el impacto de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania ha sido bastante poco significativo en las percepciones sobre cómo va a seguir evolucionando la economía. No debemos olvidar tampoco que episodios de esta naturaleza hemos tenido en los últimos 30 años y la economía mundial ha seguido funcionando relativamente bien. La guerra del Golfo, después de la invasión de Irak a Kuwait, la propia invasión de Estados Unidos a Irak. Si bien este caso puede, como decíamos, tener un impacto geopolítico distinto y puede haber evidentemente para Europa efectos más perdurables y eventualmente también pueden haber impactos económicos de transición mientras Europa resuelve problemas de acceso
por ejemplo, otros proveedores en materia de energía y demás. La verdad es que lo que uno plantea, digamos, como escenario post-invasión, parecería que para Putin es un escenario, digamos, sorprendente desde el punto de vista de la unidad que Occidente ha mostrado. O sea, no creo que Putin y que Rusia en general esperara que los aliados, en este caso Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, Alemania misma, liderada por los socialdemócratas, pudieran tener una reacción de la naturaleza de la que han tenido. Es probable que Putin imaginara que estaba invadiendo en un momento en donde Occidente estaba bastante más dividido, con problemas políticos en el Reino Unido, en el caso de Johnson, con los socialdemócratas en Alemania llegando al gobierno, con Estados Unidos, en el caso de Biden, caída en la aprobación durante los últimos meses, y por lo tanto, en ese contexto parecía como un buen momento, pero la reacción claramente ha sido, me parece, mucho más de unidad de la que se pensaba. Y tampoco ha habido un apoyo explícito de China a Rusia, y menos desde el punto de vista de los objetivos que tiene China, que son fundamentalmente estabilidad económica, crecimiento mundial, que el comercio siga, digamos, creciendo a tasas que al final le favorecen desde el punto de vista de su desarrollo. O sea, en algún sentido uno podría pensar que China es como la Inglaterra del siglo XIX, en el siglo XXI. O sea, China en el siglo XXI, obviamente que requiere que la economía mundial siga creciendo a un ritmo razonable, que el comercio mundial no se vea afectado, que el acceso a, a las materias primas sea lo más fluido posible y que sea competitivo, y que los precios, obviamente, sean también precios que no necesariamente comprometan su estabilidad de crecimiento y de inflación doméstica. Entonces, creo que el escenario hoy es claramente, a un mes de la invasión, es un escenario que va en línea con lo que yo esperaba. Algunas columnas escribí por ahí, digamos, las habrán leído, quizás un poquitito temerarias o arriesgadas respecto al escenario que pensaba, pero en esencia parece estar recorriendo ese camino, tanto la economía mundial como los precios de los activos. La amenaza hoy de fin de ciclo es fundamentalmente la inflación en el mundo. O sea, ¿cómo terminan los ciclos en el mundo? Han terminado o por inflación muy alta que exige un fuerte ajuste monetario por parte de los bancos centrales, y un sacrificio en actividad y mayor desempleo para reencauzar la inflación. Podríamos decir que eso fue un poco lo que ocurrió hacia principios de los 80 o hacia finales de los 80, esos dos ciclos de ajustes de tasas en Estados Unidos, el primero liderado por Volcker, el segundo por Greenspan hacia el 88, 89, o terminan con crisis financieras, cuando se subestiman riesgos en algún país, o se subestiman riesgos en un sector, o se subestiman riesgos en activos, y eso genera, digamos, financiamiento que eventualmente es insostenible a la larga. También hay crisis que terminan simplemente como una caída en el nivel de riqueza, como la de las tecnológicas en Estados Unidos en el 2000. El Nasdaq cayó desde 5.000 puntos a 1.500, una caída estrepitosa que generó un efecto en riqueza en Estados Unidos y una desaceleración muy significativa y una mini recesión, que después se agravó con otros efectos. Ese es el tipo de fin de ciclo en la economía mundial, más algunos eventos inesperados, como puede ser, o como pudo ser la pandemia, o shocks exógenos de esa naturaleza. En este caso, el fin de ciclo que veníamos pensando desde hace algún tiempo es con una inflación que requiera ser reencauzada. Y yo creo que estamos en un escenario donde el riesgo de ajustes monetarios más significativos está aumentando, y que eso puede ser, digamos, el alfiler que pincha este ciclo. ¿Qué significaría eso? Probablemente que vamos a tener todavía un escenario razonable durante 2022, con
la Fed, que va subiendo las tasas de interés, quizás las suba hasta en alguna reunión 50 puntos, si es necesario, pero que las va a subir todas las reuniones, las va a subir todas las reuniones. Eso ya lo hizo en el 2004, Greenspan fue subiendo todas las reuniones 25 puntos las tasas de interés hasta que la llevó a 4,25 en el 2005, y después le dio un golpe adicional Bernanke y la llevó sobre 5%. Y eso generó, digamos, una desaceleración y impactos en el caso de esa década en el sector inmobiliario, en el crédito y demás, y por lo tanto de ahí se produjo la crisis financiera posterior. Entonces, el escenario central es un escenario en donde la Fed va subiendo las tasas, probablemente más incluso de lo que la propia Reserva Federal ha dicho en esta reunión de marzo, donde anticipó que podía llevar las tasas en un año y medio a cerca de 3%. Ese escenario va a ser relativamente bien absorbido por los activos en el corto plazo, porque la economía mundial sigue creciendo, porque en definitiva recoge un escenario más bien constructivo a nivel global, con China creciendo a tasas menores de las que crecía en el pasado, pero con una incidencia mayor. O sea, hoy China crece 5,5, pero representando mucho más, digamos, en el mundo de lo que representaba hace 15 años cuando crecía al 9. Y China tiene un conjunto de instrumentos para desplegar en caso de una desaceleración como la que insinuó, por ejemplo, en la segunda mitad del año pasado. No usó política monetaria, ni política crediticia, ni política fiscal para contrarrestar la crisis de la pandemia. Básicamente lo que hizo fue paralizar parte de las zonas en donde la pandemia, el virus había crecido. Ahora lo está haciendo nuevamente, pero no recurrió a políticas de demanda. Eso sí lo había hecho en el 2008-2009 y le había generado problemas que los pagó hacia mitad de la década pasada. O sea, China tiene una posición hoy bastante más, llamémosle, de holguras o de espacios para desplegar políticas de expansivas. Y por lo tanto eso ayuda a estabilizar este mundo bimotor entre Estados Unidos y China, que son al final los que en algún sentido marcan ese crecimiento en torno al promedio histórico. En ese contexto también los precios de las materias primas, parecido a lo que pasó entre el 2003 y 2006, 2007, las tasas de interés fueron subiendo, y las subieron rápida y fuerte en el caso de Greenspan en aquel momento, y los commodities fueron acomodando bastante bien ese escenario. En el dólar no se, digamos, fortaleció y por lo tanto implicó caída en los precios de los commodities. Estamos en un escenario más parecido al del 2003, 2006, que al escenario posterior al 2014-2015. ¿Y eso por qué? Porque China está en una posición un poco más sólida después de esta última crisis de lo que estuvo cuando fue la crisis financiera de 2008-2009. Y por eso el yuan se ha estado apreciando. Hoy nosotros somos mucho más dependientes del yuan de lo que éramos en el pasado. O sea, en algún sentido somos una especie de satélite de China desde el punto de vista de la actividad del comercio y las exportaciones. Lo que le pase al yuan incide sobre los precios de las materias primas. El yuan se ha estado apreciando, se ha estado fortaleciendo, viene de 7,20, hoy está en 6,36, 6,37, y tiene que ver básicamente con que China crece más rápido que el resto del mundo y su moneda, por lo tanto, va a fortalecerse. Eso puede cambiar, por supuesto, si la economía mundial se desacelera, y es un riesgo importante para el 2023. Y es posible que el 2023 tengamos el fin del ciclo económico, y este fin del ciclo tenga que ver con que las tasas, en el caso de Estados Unidos, suban más de lo que se preveía para reencauzar la inflación. Ese escenario yo creo que es un escenario hoy cada vez más probable hacia 2023. Mucho se ha estado planteando, digamos, de que la pendiente de la curva de rendimiento, esta es una variable importante a mirar de aquí para adelante. Bueno, un Podemos, poco, si Aldo, quieren, esa era una de las preguntas que teníamos acá, que es cómo estás interpretando tú esta curva de tasas que se está aplanando. Si crees que puede anticipar una recesión global. bueno, justamente, a ver, históricamente la curva de rendimiento de Estados Unidos ha anticipado certeramente los ciclos económicos. O sea, es la variable más certera de todas. Y por eso pesa mucho en el indicador líder de Estados Unidos. ¿Qué es la pendiente de la curva de rendimiento? Es la diferencia entre la tasa larga y la tasa corta.
O sea, por ejemplo, la tasa hoy a 10 años está cerca de 2,35, la tasa a 2 años está cerca de 2. Se aplanó la curva. Todavía la tasa más corta, que es lo relevante, la de, digamos, un día o la de 30 días, están más cerca de 0,5%. Todavía hay pendiente, hay una pendiente entre la tasa más corta y la de 10 años, y se ha aplanado la curva desde 2 años hasta 30. No sé si ustedes han visto que la tasa a 2 años está cerca del 2, y la tasa a 30 años está cerca del 2,6, se ha aplanado. El mercado parece decir que este ajuste va a terminar en torno a 2,5% en ese orden. Parece poco para las presiones inflacionarias que se han generado, pero eso es lo que dice el mercado, y esta curva en el pasado ha sido certera. Hoy, si uno pone en un modelo esa pendiente, mirando todos los ciclos anteriores, la probabilidad de recesión en Estados Unidos es 5%. O sea, está empezando a señalizar de que va a venir una desaceleración, pero con una probabilidad muy baja todavía. Históricamente, digamos, la probabilidad de 50 o 60% en el pasado fue la señal que efectivamente luego terminó concretándose en una recesión. O sea, la curva todavía no está invertida. Hay un diferencial positivo, claramente, entre la tasa larga y la tasa corta, lo que sugiere, como les decía, una baja probabilidad de recesión, y así también lo anticipan las bolsas, y así también lo anticipan los precios de los commodities. Pero esta variable yo creo que es muy importante que la monitoreemos, porque en el pasado, desde el momento en que la curva se empezó a invertir, digamos, un año y medio después, terminamos en una recesión. O sea, el mercado de bonos, que es un mercado profundísimo, con muchos analistas y muchos traders, digamos, obviamente en el mundo siguiéndolo, ha sido muy certero. Las bolsas en general son coincidentes, o sea, cuando la economía está en recesión, la bolsa está cayendo simultáneamente, no es líder, es coincidente. El mercado de bonos, históricamente, ha sido líder, y ha sido líder con un tiempo suficiente, incluso en la pandemia, cosa rara, ¿no? Porque no es que los bonistas supieran que venía una pandemia, sino que más bien probablemente anticipaban un escenario, digamos, de fin de ciclo por otras razones, y en el 2018-2019 la curva estuvo invertida y finalmente terminamos con una recesión en el 2020. Quizás fue casualidad, o quizás fue simplemente esto de que hay una madurez en los ciclos que hace que, digamos, pasado cierto tiempo, la economía mundial, o en el caso de Estados Unidos, se enfrenten una desaceleración. Pero hoy no hay una señal de recesión global, no hay una señal de recesión en Estados Unidos. Más bien, esto es una variable a monitorear para el próximo año, Valentina. Perfecto. Y acá tenemos unas preguntas concretamente a nivel de los activos, renta variable global, en lo que tiene que ver con renta variable emergente, renta fija. Aldo, ¿vos ves que hayan oportunidades? ¿En qué sectores? En este contexto actual. Bueno, una cosa importante que nosotros hemos transmitido a través de las carteras y los portafolios Majorano es que lo más relevante es definir la estructura entre renta variable y renta fija. O sea, hoy, dado que no estamos todavía en una etapa de fin de ciclo, aunque eso se puede estar acercando hacia 2023, 2024, mantener una proporción acorde a los niveles de riesgo de cada uno en renta variable respecto a la renta fija, parece, digamos, razonable. Es decir, no parece ser un momento para bajarse en renta variable, dado que primero hubo ciertas correcciones que en algún sentido dejaron menos cara la bolsa de Estados Unidos, y en segundo lugar, como nosotros hemos venido transmitiendo, la renta fija nos parecía que iba a tener un mal desempeño en el 2022 y lo está teniendo. O sea, la renta fija en general de más largo plazo ha sufrido caídas importantes por el alza de las tasas de largo plazo. En ese sentido, nuestra recomendación en nuestros informes del último trimestre del año pasado, de cara al 2022, eran que la duración en general en las carteras de renta fija debía ser, digamos, de 2 años o menos de 2 años.
porque evidentemente que en los plazos más largos el alza de tasas iba a impactar en forma significativa. Entonces, un poco la conclusión hoy respecto a los activos es, en la renta variable global es favorable, claramente con expectativas de retornos de un dígito. Generalmente cuando el desempleo en Estados Unidos está en 4% o menos de 4%, cuando las presiones inflacionarias van recrudeciendo, los desempeños bursátiles son más acotados, no pasan de un dígito. Y ese es el escenario en el que estamos. O sea, estamos en un escenario que podríamos definir más maduro, ¿no? O sea, en estas 4 fases que Templeton definía, que me parece grafican claramente los ciclos, o sea, de pánico, escepticismo, optimismo, euforia, nosotros estábamos, digamos, en una etapa de optimismo, camino a la euforia, la crisis, o digamos, la invasión de Rusia a Ucrania probablemente le quitó algo de optimismo, pero todavía estamos en una fase optimista, y probablemente, superado un poco esto, eventualmente vamos a ir camino a algo más de euforia. Por lo tanto, la renta variable hoy es todavía positiva, las bolsas desarrolladas se ven menos caras tras las recientes caídas, o sea, uno seguiría optimista, claramente, pero a medida que vayan avanzando los próximos 18 meses, es más bien, digamos, la perspectiva es de ir bajando renta variable y probablemente concentrándonos más bien en instrumentos de alta calidad en renta fija a 2 años, no más a 2 años. O sea, por ejemplo, hoy un bono de Uruguay a 2 años ya está prácticamente al 3%. O sea, eso no lo veíamos, digamos, no lo habíamos visto en el último tiempo. Entonces, evidentemente que el escenario, y con otros bonos de calidad parecida, Uruguay, etcétera, estamos empezando a ver cosas en esa dirección. De modo que esa es un poco la perspectiva. Desde el punto de vista de las regiones, en general nuestras visiones se fueron materializando, salvo una, en el caso de los países emergentes, y en particular China, que tuvo un peor desempeño del que esperaban. Y hoy se abarató claramente, y eventualmente, digamos, puede ser una oportunidad, quedó atractiva, digamos, China desde el punto de vista de las acciones, del equity, luego de las correcciones que tuvieron durante los últimos meses, y sobre todo que se agravaron ya sea por intervención en el mercado bursátil, decisiones respecto a las empresas que el gobierno tomó, regulaciones, o más recientemente también algún impacto que se pensó o se está delineando, digamos, del alza de los commodities que le puede impactar negativamente a China. O sea, China es un importador neto de muchos commodities, y eso eventualmente puede tener un impacto negativo en la economía, y eso se ha reflejado en las caídas del último tiempo. Pero parecería que ha tocado fondo también, y que por lo tanto uno esperaría una estructura dentro de la renta variable con sesgo hacia Estados Unidos, algo más neutral en Europa, que también ha sido castigada con los desarrollos recientes, pero que sus perspectivas siempre son un poco más inciertas y más favorables sobre China. Como estrategia general, Valentina, como estrategia general, uno diría que no es momento, digamos, todavía de irse a una cartera defensiva que tenga mucha renta fija y poca renta variable. Más bien todavía uno debería estar o a mercado o sobreponderando la renta variable respecto a la renta fija. Clarísimo, Aldo. Bueno, como tú bien dijiste, nosotros en general en nuestras carteras y portafolios tenemos hacemos un balanceo entre la asignación de renta fija y renta variable, un poco en función del perfil de cliente, pero siempre y cada vez más con un enfoque de largo plazo, porque claramente la incertidumbre parece estar jugando un rol cada vez más grande en los portafolios de los clientes. Pero bueno, a pesar de eso, hay unas preguntas que van más orientadas a inversiones tácticas. Hay clientes que quieren saber cuál puede ser una buena oportunidad para la renta fija
como una inversión más táctica. También preguntan si en estos momentos las inversiones relacionadas con políticas de ESG pueden tener mejores posibilidades. ¿Qué pensás al respecto, Aldo? A ver, respecto, Todos en respecto una. al, sí, no, respecto a la renta fija, yo creo que todavía es prematuro como para alargar duración. Sé que los bonos en emergentes, o una parte de bonos en emergentes, y una parte, digamos, la parte más larga en Estados Unidos, con las alzas de tasas, se ven más atractivos los rendimientos. Pero yo creo que todavía estamos en una transición hacia tasas más altas. Probablemente, como les decía, puede pasar que se necesiten tasas mayores a las que la Fed está planteando y que puede haber alguna sorpresa. De modo, digamos que yo, en el caso de la renta fija, seguiría siendo más bien conservador y tomaría riesgos acotados, tanto en la renta fija de países como Estados Unidos, que son muy relevantes en las carteras, como también en el caso de emergentes. O sea, si nosotros vamos a un escenario complejo en 2023, desde el punto de vista del crecimiento mundial, para ser bien claro, si este desborde inflacionario global exige un sacrificio significativo en actividad y en mayor desempleo, es decir, una recesión o una desaceleración muy significativa, obviamente que los emergentes van a sufrir y eso obviamente que va a tener consecuencias sobre la renta fija de emergentes. Entonces yo hoy sería todavía, digamos, todavía seguiría siendo muy defensivo en esa parte de las carteras o de los portafolios. Y en el caso de Estados Unidos hay un riesgo que, bueno, que si bien las tasas de interés van a ser menores a los que fueron los ajustes de otros ciclos, como el mismo que mencionaba de 2004, 2005, donde la tasa terminó el 5,25, no es descartable que la tasa exija, digamos, pasar por más de 3% y por lo tanto todavía los bonos se ven caros. Sí, por lo tanto, yo sería defensivo en esa parte. Respecto a inversiones en ESG, hay hoy claramente un entusiasmo y una demanda y un escenario, digamos, muy proclive a esas inversiones. Creo que hay que analizar con cuidado, dependiendo de si está más vinculado a temas de equity o a temas más, digamos, de renta fija. De nuevo, más allá del atractivo per se que pueda tener por esta característica ese activo, van a dominar los fundamentos subyacentes. O sea, van a dominar las tasas de interés, los riesgos implícitos, ¿ah? El comportamiento que sus economías o sus sectores asociados tengan. O sea, no es que vaya a haber un premio tan significativo en esas inversiones que pueda soslayar los fundamentos o los desarrollos subyacentes, digamos, a lo que es la renta variable y la renta fija en eso. Entonces yo me manejaría con mucho cuidado y sería claramente prudente respecto a subirme a una moda que al final sabemos va a crecer dentro de las carteras, va a tener más espacio, va a ser obviamente hoy más demandado por muchos inversores, pero no va a estar exento, digamos, de reflejar los fundamentos que pueden tener los activos subyacentes. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado porque al final las tasas de interés, los desempeños bursátiles por temas de crecimiento mundial o de simplemente desempeño económico van a dominar. O sea, puede haber un premio pequeño, digamos, asociado a que en las carteras esto va a crecer, pero no necesariamente eso va a ser suficiente como para esquivar, digamos, los problemas de los fundamentos que podamos tener. Clarísimo, perfecto. Bueno, y ahora yendo un poco a Uruguay, ¿cómo ves estos impactos de la suba de tasas? Sobre todo a raíz de, bueno, los datos que difundió el Banco Central esta semana y las perspectivas que tienen para este 2022, ¿cómo ves que puede influir en nuestro país esta
este encarecimiento del crédito y bueno, el impacto que puede tener el dólar, etcétera. O sea, en el neto, el shock para Uruguay es positivo, porque el crecimiento mundial sigue estando cerca del promedio histórico, porque esto se ha reflejado en precios de materias primas históricamente altas, porque adicionalmente eso atenúa los problemas de Argentina y de Brasil. O sea, bueno, Brasil y Argentina tienen su dinámica propia con sus graves problemas internos, pero algo, sobre todo a Brasil lo ayuda, este escenario de precios de commodities altos y este escenario también de un dólar no tan fuerte globalmente. Una variable clave para Uruguay en sus ciclos de los últimos 50 años es el dólar en el mundo. Los periodos en donde el dólar se fortalece, como a principios de los 80, o como entre el 97 y el 2002, o como entre 2015 y 2019, implican, primero, caída en los precios de las materias primas, segundo, dirección de los flujos de capitales hacia los países desarrollados, en particular hacia Estados Unidos, y por lo tanto menos llegada de recursos a nuestros países. Esa variable es fundamental. ¿Qué le pase al dólar frente a las principales monedas? Empezamos un ciclo de debilitamiento en marzo del 2020, que yo creo que todavía estamos dentro de ese ciclo, más allá de que respecto al euro la tendencia ha sido un poco más volátil y a otras monedas principales. Lo importante es la paridad frente al yuan. Muchos esperaban que con el alza de tasas el dólar en el mundo se fortaleciera, pero yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, esto siempre es algo relativo en el sentido de que importa lo que haga Estados Unidos, importa lo que esté pasando con China. En el periodo 2004, 2006, 2007, acá está Julio Porteiro que se debe acordar, ese periodo, el dólar en el mundo, a pesar de que la Fed fue subiendo las tasas, la fue subiendo, como China estaba bien y el resto de los países no estaba tan mal, o incluso se favorecían de China, el dólar se debilitó. Y fue con alzas de tasas desde 1 a 5,25. En el periodo 2015 en adelante, el dólar se fortaleció en el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba fuerte y porque Estados Unidos iba retirando los estímulos que había puesto en la crisis, pero porque China además estaba con problemas. Siempre es relativo, hay que tener en cuenta en la balanza los dos. En este ciclo estamos con Estados Unidos retirando estímulos, con inflación alta y demás, pero también estamos con China, que no necesariamente hasta ahora, digamos, ha tenido problemas y tiene instrumentos para desplegar. De modo que uno esperaría que el dólar en el mundo, por lo menos mientras no termine el ciclo, se mantenga relativamente estable, y ese escenario con precios de materias primas y con tasas que aún subiendo son condiciones financieras para Uruguay favorables, en el neto Uruguay tiene un impulso positivo. O sea, tiene problemas, por supuesto que pagamos el petróleo más caro, por supuesto que tenemos escenarios de presiones inflacionarias que nos obligan a actuar, por supuesto que tenemos una región complicada, pero en el neto el balance para Uruguay es positivo. El balance para Uruguay desde 2015 a 2019 fue negativo. Muchos de estos factores están todos en contra. Ahora en el balance los factores están a favor. ¿A favor hasta cuándo? Bueno, probablemente 1 o 2 años, no lo sabemos. Es más difícil anticipar lo que puede venir, pero yo presumiría, digamos, que el escenario de la segunda mitad de esta década va a ser muy difícil. ¿Y por qué debería ser más difícil? Primero, porque muchas de estas variables pueden cambiar en el signo y parecerse más a lo que vimos de 2015 en adelante. Segundo, porque pese a que Estados Unidos ha reaccionado bastante bien y Biden en algún sentido hoy en la élite es aplaudido desde el punto de vista de cómo se ha manejado frente a Rusia y en la unidad con el resto de Occidente, no la tiene fácil el Partido Demócrata respecto a Trump como candidato en el 2024. Porque puede ser Biden el candidato si es que él lo acepta por su edad y demás, o podría ser Harris, la vicepresidenta, en cuyo caso muchos analistas plantean que podría ir a una derrota ante Trump. Y un escenario con Trump de nuevo en el gobierno, que es un escenario que uno no puede descartar,
obviamente tiene consecuencias de nuevo negativas desde el punto de vista de riesgos en la globalización, riesgos desde el punto de vista de una guerra comercial, digamos, políticas expansivas que lleven a tasas de interés aún más altas, dólar fuerte, etc. Lo que vivimos desde 2016-17 en adelante, ¿no? Entonces, para Uruguay creo que tenemos una ventana todavía favorable de 1 o 2 años, un gran signo de interrogación después, y quizás un escenario bastante adverso en la segunda mitad de esta década. En ese contexto, para simplemente llevarlo al terreno de las inversiones, o sea, nosotros hemos venido con una recomendación de estar más en moneda nacional, en unidades indexadas y en pesos que en dólar, porque veíamos que este escenario global con el dólar más débil podía mantenerse. Eso todavía no va a cambiar o no debería cambiar en el corto plazo. Ahora, uno pensaría que a medida que nos avanzamos al fin de este ciclo, globalmente, la predisposición ya a ir subiendo dólares en las carteras claramente es mayor. Y desde el punto de vista de las carteras propiamente tal, hoy en moneda nacional yo seguiría con una cartera hoy un poco más balanceada entre pesos y unidades indexadas. Se ven atractivas las letras a estas tasas, pero más para devengar que por ganancias de capital todavía pueden subir las tasas algo. Y lo que hemos venido recomendando es mantener los bonos en unidades indexadas, sobre todo los más largos, y eso yo creo que su rendimiento en dólares ha sido bastante atractivo. Yendo a la pregunta del dólar, que es como la variable que un poco define todo esto, el escenario global parecería ser consistente con un dólar más bien estable, pero con este riesgo que yo les digo de que en la medida que nos vayamos acercando al fin de este ciclo a nivel mundial, que puede estar detonado por la inflación alta y la necesidad de reencauzarla con un ajuste más fuerte, bueno, obviamente que en ese escenario el dólar sería favorecido. Perfecto, Aldo. Bueno, ya no tenemos más preguntas, no sé si a alguien le quedó alguna colgada, estamos a tiempo. Y si no, de repente podríamos ir redondeando la charla, Aldo, ¿qué te parece con concretamente con las carteras y portafolios, como el track record que tuvieron, la importancia de esto que nosotros siempre cada vez más hacemos énfasis de la diversificación, de pensar en largo plazo, en los objetivos concretos del cliente, etc. Sí, una cosa importante que, si me permitís compartir, capaz que eso Sí, es relevante, es decir, a ver, nosotros hemos evolucionado y hemos transmitido la necesidad de tener carteras diversificadas, ahí lo voy a resumir, y creo que el episodio reciente nos ha confirmado que es la estrategia correcta, digamos, que uno tiene que tener carteras diversificadas y portafolios acorde al perfil de riesgo de los clientes, y que el hiperactivismo es muy riesgoso y generalmente lleva consecuencias muy negativas. Si hace un mes nos hubiéramos apanicado, hubiéramos entrado en pánico y hubiéramos salido de la renta variable, bueno, habríamos perdido toda esta recuperación que se produjo. Entonces, yo simplemente, quizás para redondear justamente como estás diciendo, Valentina, voy a compartir algunas cosas muy básicas que tienen que ver un poco con el enfoque que nosotros tenemos y que yo creo que los ayuda a pensar. O sea, a ver, básicamente voy a ir un poquito para atrás ahí. Quiero transmitirles por qué llevamos ya 3 años poniendo foco en las carteras Majorano, como le hemos llamado. Las carteras son las que refieren a los vehículos básicamente de las principales clases de activos en Uruguay. ¿Cuáles son las principales clases de activos que en Uruguay importan? La cartera dólares, la cartera de renta fija en Uruguay, ya pensando entre moneda nacional y moneda extranjera, la cartera de bonos internacionales y la cartera de renta variable global. Y ahí esas carteras, en esencia, básicamente recogen una forma diversificada de tener dólares,
una forma diversificada de tener renta fija uruguaya, una forma diversificada de tener bonos internacionales y una forma diversificada de tener renta variable global. Y después lo que hacemos básicamente es que los portafolios combinan esas 4 carteras, las combinan para ofrecer alternativas de inversión diversificadas según los perfiles de riesgo, las preferencias por las monedas y la liquidez. ¿tá? Y obviamente que estos tienen flexibilidad, se podrán incorporar otras clases de activos gradualmente, un poco dependiendo de los clientes. Lo que esta crisis de nuevo nos ha dejado claro es que la diversificación es clave, que al final, si bien, digamos, la renta variable ha sufrido, hoy uno tiene que tener renta variable en los portafolios. Vimos que la renta fija tenía tasas bajas y que la renta fija, además de tener tasas bajas, las tasas subieron y por lo tanto la renta fija, como bien sabemos quienes hemos estado en estos temas de tantos años, no es tan fija. La renta fija también tiene sus momentos de caída significativa. Y la conclusión de fondo es que el único activismo relevante es, para ustedes, definir entre cuánta renta variable y cuánta renta fija tengo que tener en el portafolio. Porque ahí es donde se define al final la rentabilidad del portafolio. Y ahí, digamos, más allá, digamos, de que uno puede explorar otros activos y demás, el activismo relevante es ese, y hay que tener mucho cuidado, digamos, en el activismo con otras inversiones. O sea, en el fondo, lo mejor es estructurar el portafolio acorde al perfil de riesgo y mantener la estrategia esta de una discrecionalidad restringida. Eso es lo que hemos hecho, y nosotros definimos 3 portafolios. El portafolio prudente, que es para, digamos, quienes tienen baja tolerancia al riesgo, con una rentabilidad esperada más cerca a 4% en dólares, entre 3,5 y 4% en dólares. Ese portafolio prudente, desde que, digamos, comenzamos con la estrategia, digamos, que básicamente tiene la parte de la cartera en dólares definida en un 35%, la cartera de Uruguay, de bonos de Uruguay en un 40%, la cartera de bonos internacionales en un 10% y tiene 15% de renta variable. Esa es como lo que uno diría es un portafolio prudente, ahí está la composición. Ese portafolio ha tenido, digamos, retornos por encima del benchmark, que básicamente el benchmark es 85% bonos, 15% en acciones, y ha tenido un retorno que desde el inicio ha sido superior, con un riesgo relativamente acorde. Después hay el portafolio balanceado, que es para tolerancia al riesgo más bien moderada. Ahí se divide más, digamos, equitativamente entre estas 4 grandes carteras, equitativamente entre bonos, digamos, de grado inversor, de Uruguay, de bonos internacionales, y tiene renta variable, digamos, en una proporción un poco mayor, ya cercana a 25-30%. Ahí está la estructura con los instrumentos que después lo pueden ver con más detalle. Este portafolio balanceado, que básicamente tiene 70% en bonos, 30% en acciones, ha tenido también una rentabilidad desde el inicio, en el 2019, acorde, digamos, al benchmark, ¿no? Y en el fondo es, yo defino cuál es mi perfil de riesgo, defino, digamos, que la estrategia consistente que quiero tener, y me mantengo en esa estrategia sin hacer activismo, sin pagar costos excesivos de entrada y salida. O sea, hago algo bastante más pasivo. Y eso pasivo, al final, con la paciencia del largo plazo, se paga. Y por último está el portafolio, digamos, de crecimiento, un portafolio más dinámico, que ya tiene, bueno, fundamentalmente renta variable, ¿ah? En este caso, digamos, el benchmark es con casi 2/3 de renta variable versus 1/3 de bonos. También, de nuevo, reponderando esas 4 carteras con esos instrumentos que están aquí. En este caso, el portafolio de crecimiento, aquí el desempeño ha sido un poco peor al benchmark. El portafolio de crecimiento ha generado retornos en general alineados a los objetivos absolutos de rentabilidad esperada, ya más cerca del 7% anual, pero
por caída de emergentes en particular, que los teníamos sobreponderados, o sea, básicamente ahí pensábamos que a China le iba a ir mejor en este último tiempo de lo que le fue, y los desempeños malos de China, donde hoy se abrió una oportunidad desde mi punto de vista, pero bueno, en el desempeño histórico, hizo que tuviéramos cierta discrepancia con un rendimiento más cercano al 20%, digamos, en estos 3 años, versus el benchmark que era 25%. Esto lo muestro simplemente para reafirmar algunas de las conclusiones que definen un poco cómo estructurar las carteras y los portafolios. O sea, básicamente siendo consistentes y tratando de que el valor agregado provenga justamente de esa paciencia y de esa consistencia. Y quizás la decisión más importante es esta que aparece acá, digamos. O sea, ¿qué proporción de renta variable, digamos, debo tener en mis inversiones? Dicho de otra manera, ¿en qué portafolio debo estar? ¿Debo estar en un portafolio dinámico o debo estar en un portafolio más prudente? Bueno, obviamente que aquí pueden haber decisiones estratégicas de largo plazo y uno puede estar siempre en un portafolio dinámico, si por ejemplo tiene un horizonte largo para capturar las rentabilidades, si es más joven, si no lo está pensando como necesaria esa inversión para el corto plazo, etc. Ahora, si hubiera una decisión relevante para hacer algo de activismo, desde mi punto de vista y la experiencia es un poco lo que me transmite, es la de, bueno, ¿en qué momento estar más en un portafolio prudente versus en un portafolio dinámico? Y eso tiene que ver con las etapas de la renta variable, esto que yo les decía, o sea, la renta variable tiene etapas, como Templeton planteaba, de pánico, escepticismo, optimismo y euforia. Y uno empieza a generar o a construir algunos indicadores para tratar de alertar sobre cuando nos acercamos a la euforia. Y esos pasan, en el caso de Estados Unidos, por desempleo bajo, riesgos de inflación persistente, baja volatilidad que lleva a que por ejemplo, banqueros, analistas y otros ejecutivos del sistema financiero subestimen riesgos, y eso lo hemos visto, la subestimación de riesgo en el inmobiliario, la subestimación de riesgo en Asia, la subestimación de riesgo de la inflación, etc. Y por lo tanto, una pregunta que es fundamental para ustedes que tienen carteras estructuradas, perdón, portafolios estructurados con más renta variable o menos renta variable, si fueran, digamos, evidentemente a concentrar tiempo en una decisión, probablemente la decisión más importante pasa por eso, cuánta renta variable versus cuánta renta fija. ¿Ah? Y como yo concluyo ahí, en esa última frase, es importante que la buena gestión, digamos, de las carteras pasa fundamentalmente, como dice ahí, por paciencia y disciplina. Mucho más tiene de paciencia y disciplina que de selectividad y de hiperactivismo. O sea, en el fondo, eso suele ser, digamos, la mejor recomendación, y nosotros hemos, digamos, construido estas carteras y estos portafolios, y separo carteras de portafolios porque podría alguien decir, no, yo solo quiero tener renta fija en Uruguay. Perfecto, y hay una cartera de renta fija en Uruguay. Alguien podría decir, yo solo quiero tener una cartera de renta variable global. Bueno, hay una cartera de renta variable global. Y otras personas podrían decir, no, yo quiero tener el portafolio, combinar estas carteras, y bueno, en algún momento tener un sesgo más hacia renta variable, en otro momento un sesgo más hacia renta fija, o simplemente ser pasivo, digamos, y quedarme, digamos, con algo que sea bastante más estable, digamos. Un portafolio más balanceado y delegar un poco a veces más las decisiones. Esto un poco, te interrumpo, Aldo, es válido cuando nosotros hace tiempo ya estamos haciendo mucho hincapié en nuestros portafolios y en esta forma de invertir nuestro capital, porque cada vez más, como dijo Aldo, confirmamos que el camino tiene su recompensa,
Y quería aclarar que es tanto válido para la gente que tiene un objetivo más de crecimiento patrimonial de largo plazo, como también la gente que busca una renta, es válido para todos. Y bueno, yo creo que estuvo bastante claro, Aldo. Ahora se coló la última pregunta, último momento, que ya me parecía raro que nadie preguntara, que es sobre las criptomonedas. ¿Qué esperar de las criptomonedas y en particular del Bitcoin? A ver, es muy difícil, digamos, es muy difícil poder concluir sobre una criptomoneda en particular, porque Mm, creo que efectivamente vamos a estar enfrentando un escenario de eh, ampliación en la oferta de criptomonedas de distinta naturaleza, o sea, algunas del estilo del Bitcoin, otras monedas digitales digamos, asociadas más a ciertos oferentes, JP Morgan, como se ha planteado, Facebook, otros actores en particular que las usen para transacciones, etc. Y después el crecimiento natural que pueden tener las monedas digitales de los bancos centrales, etc. O sea, hoy tenemos una familia de casi 9.000 criptomonedas, ¿no? Y por lo tanto la oferta va a crecer significativamente. Yo creo que, de nuevo, en los portafolios van a ir ganando protagonismo, y yo las pensaría más que el Bitcoin en particular, trataría de tener, digamos, o un fondo, un ETF, que reflejara, digamos, el conjunto de las monedas lo más extenso posible, por lo menos las más representativas, más que jugarme particularmente a una, digamos. O sea, creo que de nuevo la estrategia ahí tiene que ser la misma que las estrategias que se han desarrollado para las clases de activos. O sea, uno tiene que entrar de forma diversificada, y esa forma diversificada lo están haciendo los principales institucionales en el mundo. O sea, en muchos países hoy los inversores institucionales están empezando a agregar de a poquito criptomonedas a su portafolio, y lo están haciendo, digamos, algunos más específicamente con una o dos, y yo creo que lo otro natural y más saludable es hacerlo con una cartera, digamos. O sea, hacerlo con una cartera gradualmente. Pero volatilidad no va a faltar, o sea, es un activo que tiene amplísima volatilidad, le va a dar mucha volatilidad a la cartera, y por lo tanto hay que estar consciente de eso, digamos, y también en base a eso definir la ponderación, digamos, que uno puede llegar a tolerar en términos de la volatilidad. Pero per se no los descartaría, solo que recomendaría pensarlas en forma diversificada, un poco parecido a lo que hacemos respecto al resto. Quiero cerrar con un tema que quizás no puse todo el énfasis necesario, que es lo de la inflación, porque muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero en realidad estos retornos nominales hoy están socavados por la inflación, y por lo tanto, ¿por qué no pensar más en activos que me protejan de la inflación y demás? Bueno, ahí pensándolo en Uruguay, uno no tiene que perder de vista que desde los 70 en adelante Uruguay ha tenido una inflación en dólares, que es parte del reflejo de la inflación en dólares en el mundo, del orden de 4,5% por año. La unidad indexada ha sido un vehículo, digamos, desde que se implementó, eficiente para capturar esa inflación en dólares. Incluso con una cartera como la de los bonos uruguayos que estábamos viendo previamente, que no la vimos en detalle, pero que tiene moneda nacional, tanto unidades indexadas, pesos, obviamente que uno puede capturar esa inflación en dólares en el mediano plazo, si uno fuera relativamente pasivo y tuviera, digamos, más bien la disciplina de no hacer mucho activismo entre dólares y moneda nacional. A la larga, la moneda nacional en unidades indexadas, digamos, captura esa inflación en dólares, y es un buen instrumento. Eso pensando en Uruguay, porque a veces aparecen las alternativas de activos inmobiliarios y las alternativas de otros activos reales, que por supuesto capturan también la inflación en dólares, pero que también no olvidemos tienen un conjunto de costos que a veces los omitimos, ¿no? O las lagunas en la renta de un activo inmobiliario, o la depreciación, o el tiempo que uno le dedica a desarrollar, digamos,
ese negocio, ya sea que si tiene que alquilar o lo que fuere, digamos, etcétera. O sea, quiero decir, ahí, como la inflación hoy es un tema que parecía muerto en el mundo y ha retornado, pensando en Uruguay, no olvidemos siempre esta cartera de moneda nacional con más sesgo eventualmente a unidades indexadas. Pensando en el mundo, yo creo que tenemos una diferencia significativa con los 70. En los 70 todavía existía la noción de que se podían mantener políticas expansivas sin costos en inflación, bajando el desempleo o manteniendo el crecimiento. Y llegó un momento en que se entendió que eso no era eternamente posible, sobre todo si las expectativas de inflación se desanclaban, si las expectativas de inflación se volvían altas y persistentes. Y desde los 70 a esta parte, más allá de la actuación de Volcker, que fue muy relevante, más allá de eso, la teoría y los bancos centrales y demás aprendieron de los costos de la inflación. Por lo tanto, lo único que yo quiero alertar acá es que con ese background, con eso que se desarrolló durante los últimos 40 años, yo veo a los bancos centrales, sobre todo Estados Unidos y otros desarrollados, actuando para reencauzar la inflación. Y si eso es con impacto, como puede ser propio, digamos, de desacelerar la economía, porque, bueno, después de un periodo persistente de inflación alta se necesita lo que en economía se conoce como razón de sacrificio, o sea, cuánto desempleo o desaceleración de la actividad voy a requerir para reencauzar la inflación, porque si no lo hago a tiempo, en el futuro va a ser muchísimo más costoso. O sea, acumular problemas desde esa perspectiva, digamos, cuanto más se acumulen y más se dilatan las acciones, más costoso es el ajuste. Yo creo que eso los bancos centrales lo tienen bastante claro, la Fed lo tiene bastante clara, no lo tenía claro en los 70, y otros bancos centrales tampoco lo tenían claro, y por lo tanto eso es lo que uno tiene que mirar con cuidado porque puede perfectamente ser lo que anticipe ese fin de ciclo hacia quizás el 2023. Y la propia moderación de la guerra, si en el fondo esto terminara con algún tipo de acuerdo en donde, en definitiva, Ucrania, en algún sentido, como parte de la negociación, no terminara tan cerca de Occidente, ni tampoco muy cerca de Rusia, pero en una posición un poco más neutral eventualmente, y fuera eso constructivo, yo creo que eso tiene un efecto expansivo en el corto plazo, no necesariamente va a ceder los precios de las materias primas a niveles tales que pudieran ser desinflacionarios. Más bien, esta reacción unitaria de Occidente, esta propia pasividad, si queremos llamarle, de China, que está fundamentalmente preocupada por el comercio y el crecimiento, yo tiendo a pensar que para el mundo es más bien positivo que negativo. O sea, obviamente que no va a ser el mismo mundo, que van a haber riesgos geopolíticos distintos, que eventualmente Rusia termina más autárquica, que otros países pueden terminar un poco más autárquicos, más cerrados, sí, pero yo creo que en el fondo el manejo de Occidente puede llevar, digamos, a que tengamos un mundo, dadas las represalias económicas y demás que hubo en estas acciones, que sea un mundo algo mejor, digamos, de lo que se había visto previamente, a pesar de los riesgos. Y por lo tanto, en ese sentido, no veo que sea un escenario que nos vaya a quitar presiones inflacionarias. O sea, supongamos que mañana hay un acuerdo. Ok, cae 10, 15% el petróleo, pero va a quedar en un nivel probablemente más alto del que teníamos antes, y eventualmente el escenario de crecimiento mundial despejado nos ayuda, o sea, fortalece nuevamente esos precios. Entonces, por eso digo que el escenario más bien inflacionario de acción de la Fed hacia 2023, yo creo que puede ser ese alfiler que eventualmente termine poniéndole fin a este ciclo, en los activos y en el crecimiento mundial. Muy bien, Aldo. Bueno, muy claro todo. Bueno, y vamos terminando ya, que se nos fue un poquito más largo de lo que teníamos previsto.
Te agradecemos mucho, como siempre, todo fue muy claro. Gracias a todos los que participaron, a los que preguntaron. Y bueno, cualquier otra duda que puedan llegar a tener posteriormente, de lo que sea, se contactan con nosotros, que vamos a estar encantados de ayudarlos. Un placer. Así que bueno, Muchas gracias a todos. igualmente. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas Chao. gracias. Que pasen bien.